plásticos, pero sí, esa, muy interesante. Sí, así es. Muy bien, Muy estaremos por dar inicio. Ok. Listo, doctora. Muy Estamos buenas contigo. tardes. Hoy nos distingue con su presencia el escritor Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura, a quien en nombre de esta noble institución, el Congreso del Estado de Sinaloa, agradecemos haya aceptado la invitación para impartir la videoconferencia Los libros y la lectura de la pandemia COVID-19. Asimismo, nos acompaña la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, el diputado José Rosario Romero, presidente de la Comisión de Bibliotecas, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, el ingeniero José Antonio Río Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, y la diputada Francisca Belló Jordán, así como diputados y diputadas de la 63ª legislatura, servidores públicos, docentes, estudiantes y quienes se conectan a través de la plataforma digital Zooms y Facebook Live del Congreso del Estado. Con la venia de ustedes, me permito abrir un paréntesis. Abro un paréntesis para esta remembranza. En este día se cumple un aniversario más de la represión del movimiento estudiantil, un jueves de Corpus Christi, en la Ciudad de México en el año de 1971. Cierro paréntesis. Y continúo solicitándole a la diputada Graciela Domínguez Nava nos exprese su mensaje de bienvenida. Adelante, diputada Graciela. Gracias, doctora Sonia. Buenas tardes a todas, a todos. Me da gusto saludarlos a través de esta plataforma. Bendita la tecnología que nos acerca. Bueno, agradezco que me hayan invitado a esta reunión, a esta conferencia, con un invitado tan importante como Paco Ignacio Taibo II. Leer es necesario. Paco Ignacio, bienvenido a este espacio abierto por el Congreso del Estado de Sinaloa. Te saludo a nombre de las diputadas y los diputados que conformamos este Congreso. Leer es necesario, leer para la felicidad de la gente. Un pueblo que lee está en mejores condiciones de hilvanar su libertad, de ejercer sus derechos, de organizarse. Sin fuerza no hay derechos, lo dijo Goethe. En esa línea me permito citar a José Martí. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuoso vive más feliz y más rico que otro lleno de vicios y se defenderá mejor de todo ataque. Hasta aquí la cita de José Martí. Sugerente para el tema de esta cita, acudir a tu libro, Paco Ignacio, el libro Pancho Villa. Una biografía narrativa, hoy por cierto, es una buena ocasión para recomendar su lectura. Conocer a Villa resulta interesante para traerlo a nuestros días y nos ilustre con su política por el bien de la gente. Villa no solo soñaba la educación de los hijos del pueblo. Cuando ejerció gobierno, tomó medidas para avanzar en esos propósitos. Antes, envía niños a estudiar a Estados Unidos. Como igual, ya retirado en la hacienda Canutillo, en un momento trata de negociar una escuela de agricultura. Ahí, en la hacienda, abre una escuela para niños, misma que empieza en una casa mientras termina la edificación de aulas. Escuela que Pancho Villa mostrara con orgullo a una periodista al entrevistarlo, según las narraciones del libro citado.
Un pueblo educado le da dirección humanista a sus sentimientos. A Villa siempre lo acompañaron sentimientos de identidad con el pueblo, de amor a los pobres. Al general le conmovía hasta las lágrimas la gente del pueblo. Sigo acudiendo a tu libro. En una ocasión, mujeres en llanto le piden perdone a unos detenidos. Cito el texto. Al propio Villa se le salieron las lágrimas. El general portaba alma de pueblo. Igual lloraba por sus amigos y por sus compañeros de lucha. Las huellas de su cuna, de sus andares a salto de sierras, la presencia de sus convicciones humanistas con expresiones de los sentimientos del pueblo, de la educación del pueblo. Un pueblo educado es el principal baluarte de la democracia. Villa lo sabía, una democracia es inútil a menos que la gente esté educada. Peor que inútil, peligrosa. Lo citas en tu Pancho Villa. Y si de formación de cuadros políticos hablamos, leer es imprescindible. Los políticos comprometidos con la gente deben hacer de la formación una necesidad de primer orden. Villa y el general Felipe Ángeles se habituallaron de libros. Villa aprovechó su encierro en Lecumberri para hacer sus primeras lecturas y en Canutillo leía libros. Ángeles, en plena sierra de Chihuahua, daba conferencias para la formación de las fuerzas villistas. En sus maletas portaba escritos y libros. Horas antes de su fusilamiento, leía sobre la vida de Jesús. La lectura es necesaria y al Estado le corresponde organizarla como política pública para que la lectura llegue a la calle, para que la lectura llegue al pueblo. Gracias, Paco Ignacio, por compartir tus reflexiones en este espacio que genera el Congreso del Estado. Bienvenido a este espacio. Gracias. Muchas gracias, diputada Graciela Domínguez Nava. Bueno, en mi opinión, siempre sus mensajes, es un mensaje que tocan las fibras del alma. Muchas gracias por su mensaje. Continuando con el programa, me permitiré leer una breve reseña de la hoja de vida de Francisco Ignacio Taibo Maoco, Paco Ignacio Taibo II. Escritor, narrador y ensayista, es fundador de Para Leer en Libertad AC, proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México, muy conocido por sus novelas policíacas y por haber creado y dirigido hasta el 2012 el Festival Literario de la Semana Negro de Gijón. Ha sido profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, presidente de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos 1989, director en México de la colección Etiqueta Negra de España, director de Bronca, coeditor de La Semana, jefe de información de Fin de Siglo, director de la Semana Negra de Gijón, director general del Fondo de la Cultura Económico. Sus novelas y cuentos policíacos han sido publicados en más de 20 países. Ha sido reconocido con importantes distinciones nacionales e internacionales, donde destacan el Premio Internacional Dashiell Hammett 1989 a la mejor novela policíaca por La vida misma. Premio Internacional Dashiell Hammett 1991 por Cuatro manos. Premio a la mejor novela 1994 por Cosa fácil, París, Francia. Premio Narrativa Colima 2007 por obra publicada Pancho Villa, una biografía narrativa, y muchas otras más del maestro Paco Ignacio Taibo. Esa es una pequeña semblanza solamente. Y bueno, le cedemos el uso de la voz al maestro para que diserte su conferencia. Adelante, maestro. Voy a intentar ser breve porque, como bien se dice, entre gitanos no nos leemos las manos, compañeros. Es fundamental que asumamos la idea clave de lectura-epidemia. La idea clave que surgió desde el principio de la epidemia es
ante la presión del quédate en casa, la presión de quédate en casa leyendo. ¿Qué pretendíamos? Pretendíamos que la lectura informal, no la lectura formal obligatoria para tu carrera, tus estudios, la escuela, etcétera, sino la lectura informal formara parte del mecanismo de defensa con el que los mexicanos enfrentábamos al COVID, como uno más de los elementos. Sabemos que la lectura tiene un efecto balsámico, que cura heridas, que funciona como un sistema de creación y de distracción y de desplazarte a través del libro a otros universos. Encerrados en las casas, un buen libro en las manos significa trascender las fronteras del encierro, significa ver el mundo con otras dimensiones, con otros ojos. Y si eso en la vida normal es un fenómeno sano y subversivo, porque ver el mundo con los ojos de otros es una de las características fundamentales del pensamiento profundo social, aprender a mirar con ojos de otros, ¿sí? En el caso de la epidemia era clave, era fundamental. Esto lo establecimos desde el arranque de la epidemia con impulso y bueno, venía caminando desde mucho antes, pero cobraba una dimensión importante. El problema de quédate en casa leyendo. Si pensamos que la epidemia afecta de manera muy diferente a los ciudadanos, que hay un sector que no se puede quedar en casa porque tiene que mantener la supervivencia, que el campesino debe sembrar y cosechar, que los trabajadores de la electricidad deben mantener las líneas vivas y activas, que las cajeras de los supermercados tienen que estar ahí, que los compañeros de la estructura telefónica son fundamentales, etcétera, etcétera. Hay todo otro gran sector de los ciudadanos a los que se le dijo quédate en casa. Es la manera de detener la transmisión voraz que la epidemia iba a producir. ¿Ha funcionado? Yo creo que sí. Tanto como debíamos esperar, yo creo que no. El mensaje ha llegado, pero no ha llegado de la misma manera a todos los mexicanos. En ese sentido, debemos amar y respetar a los que están en la primera línea, los que no pueden quedarse en casa, ¿sí? Y gracias a lo cual, otros podemos quedarnos en casa. Aparte de esto, el mensaje quédate en casa y quédate leyendo es un mensaje que ha funcionado. Pero pues, el problema es de dónde están los libros, con las bibliotecas cerradas, las librerías cerradas, los mecanismos de distribución del libro cerrados. ¿Qué nos ha quedado en las manos? Nos ha quedado el mundo digital. Hemos tenido que cobijarnos en él. Esto que estamos haciendo ahora, ¿sí? Reuniones por todos lados, a todas horas. Esta es la quinta que me he hecho hoy en día, conversando con gentes. Y es un nivel de defensa y es importante. Y creo que debemos plantearnos dos cosas. Debemos plantearnos cómo reforzar esto que va todavía a tomarnos meses a la vida de la nación superar y cómo debemos estar preparados para el retorno. Cuando las decenas de veces que he pasado por Sinaloa, que es un estado con el que tengo particulares cariños, desde la Feria del Libro de Mazatlán, a la que he asistido 20 veces a lo largo de mi vida y que me parece una de las ferias más generosas, más amables, más bonitas de contacto entre autores y lectores, hasta el lanzamiento de la campaña de fomento a la lectura en Mocorito, pasando por la defensa de la obra de José C. Valadez. Yo creo que el más interesante de los historiadores de principio de siglo, y más que de principio de siglo, de medio siglo XX sinaloenses, hasta las exploraciones sobre la vida de algunos particulares sinaloenses que me parecen dignos de ser recuperados, como el general Buelna, ¿no? Me vienen a la cabeza algunas ideas. La primera es que tendríamos que crear un sistema de refuerzo para la salida del COVID sobre una revisión de la historia de Sinaloa. Tendríamos que sentarnos y decir cuáles son temas puntuales que hacen que un sinaloense común y corriente se sienta orgulloso, se encuentre referencias, diga,
esto fuimos, esto somos, esto seremos, y encuentre estas referencias. El trabajo que en su día editorial hizo la Universidad de Sinaloa, que yo creo que se perdió, ¿no? y perdió la fuerza que tuvo en un determinado momento, deberíamos recuperarlo, y es el Congreso del Estado uno de los motores. Tenemos que dinamizarlo desde ahí. Y el fondo está dispuesto. Cuando quieren, nos sentamos y hacemos un plan editorial Sinaloa para pensar cómo entrar en el retorno de la pandemia. Este sería el segundo problema, que resulta más fácil tratar como primero porque no hay urgencias. En los próximos par de meses tendríamos que empezar a formular este plan. ¿Qué autores, qué libros, qué historias, qué personajes tenemos que poner sobre la mesa y cómo generar un plan editorial? Que tiene que ver con libros baratos y libros de distribución gratuita. Para eso está el aparato del Estado, para fomentar que los que no leen puedan leer, no obligatoriamente. No tiene que ver con la escuela, ¿sí? No tiene que ver con, tienes que leer para el miércoles porque si no, no vas a pasar el examen, olvídelo. Ese es otro camino. Es el camino de la educación formal. Nosotros tenemos que atacar por el lado de la educación informal, ¿sí? Que si vas a estar parado esperando un autobús 20 minutos todos los días, puedes aprovecharlo leyendo. Y tenemos que poner en las manos de ese potencial lector un libro que sea fácil de leer y que le cueste muy poco o que sea gratuito. Toda esta reflexión tenemos que sentarnos y hacerla con cuidado, y creo que la palanca que podemos armar es una palanca combinada a Fondo de Cultura, Congreso Estatal, puede funcionar. Lo logramos en Michoacán con gran éxito y generamos una serie de caminos de difusión que nos llevaron a recorrer 20, 30 comunidades. Empezar énfasis en que queremos que los normalistas lean, pero no solo libros académicos para poder mejorar su calidad de maestros, sino para crear una cultura de lectura que puedan transmitir a sus chavos. Queremos que en la enseñanza media se lea muchísimo más de lo que se está leyendo. ¿Por qué? Porque entre las cosas que hemos descubierto es tenemos que bajar el precio de los libros. Tenemos que llevarlo a las comunidades donde el libro no llegaba. Los librobuses, los tianguis, los tendidos. Pero además tenemos que entrar en las escuelas de enseñanza media. Ahí es donde se rompe el círculo de la lectura por placer. Los niños son lectores naturales. Mamá, léeme un libro. Papá, maestra, ¿qué dice aquí? ¿Sí? Y cuando les lees por 10ª vez lo del conejito y la escobita, y ya estás hasta la madre de leerle al niño, sabes que hay una vocación de lectura en la infancia. ¿En qué momento se estropea esta vocación de lectura? Pues curiosamente, a partir de lo que hemos analizado y visto y vivido, se estropea en la enseñanza media, donde la presión para los preparatorianos, los secundarianos, los de los cebetis y los tibetis y los normalistas, etcétera, la presión para, tienes que leer esto para el martes, léete esto para el miércoles. Esto crea una reacción típica de adolescente de rechazo. Y entonces de repente te encuentras adolescentes simpáticos, inteligentes y activos que te miran a la cara y te dicen, uy, leer qué hueva. Y dices, ay, ¿a qué horas me lo estropearon a este ciudadano? ¿A qué horas me lo volvieron vacunado contra la lectura? Y ahí perdemos, y ahí perdimos. Y si perdemos, perdemos de veras, porque estos secundarianos, preparatorianos, etcétera, etcétera, van a ser estudiantes o profesionistas adultos que no perdieron el placer de leer. Y ya les va a costar un montón de trabajo recuperarlo. No se trata de que todos lean. Esta es una falacia de los planes nacionales de lectura. Que todos los mexicanos lean, mentira. Nunca lo vamos a lograr. Que lean por placer, mentira. Pero sí vamos a lograr que las minorías significativas dejen de ser minorías significativas y crezcan. Y eso sí lo podemos lograr si duplicamos el mensaje. El mensaje es leer qué apasionante, leer qué divertido, leer qué notable, leer qué diferente, leer qué transformador, leer qué sorprendente. ¿Sí? Y cambiando los mensajes lo hemos logrado, se los juro. El lugar por donde hemos pasado con el mensaje de este tipo funciona y recupera el placer de leer. Y si creaste un lector, todos lo sabemos, el lector es algo que se es para siempre. Tuviste placer para leer y no lo abandones.
Esta debe ser el eje de una propuesta que tenemos que formular con cuidado entre unos y otros para ver de dónde sacamos el poco dinero que va a haber después del COVID para que tenga profundidad, que tenga resultados. Poner libros en bibliotecas de lomo es condenarlos a que adquieran polvo. Si no generamos placer de la lectura, si no volvemos las bibliotecas activas y no pasivas, si no hacemos tianguis, si no hablamos del libro y encandilamos al adolescente para decirle, esta novela te va a volar las neuronas, compadre, y hay que cambiar el lenguaje. Las campañas de fomento de la lectura que se han hecho en este país no sirven. Tienes que leer. ¿Y por qué? ¿Sí? Si no lees, eres burro. Bueno, hay que ser burro para hacer una campaña en negativo en lugar de hacerla en positivo. ¿Sí? Entonces tenemos que modificar. Esto está en camino y podemos instrumentarlo. Y de hecho, este es un compromiso público y lo estoy haciendo frente a todos ustedes para que empecemos a formular un plan conjunto, Fondo de Cultura, Educal, Dirección General de Publicaciones, un plan Sinaloa. Tienen ustedes la virtud de que tienen 6 ciudades o 7 que pueden volverse ejes donde podamos hacer grandes tendidos de libros, ferias del libro parciales y de ahí expandirse y mover los librobuses y el movimiento. Bien, este es un tema. Y ahí se los dejo. Y si al final de esta conferencia no me dicen que sí, tengo que decir que perdí mi tiempo miserablemente y que me hubiera ido con el Congreso de Colima, que son más receptivos, ¿no? Sonrían, el sentido del humor no está reñido con la seriedad de lo que decimos, hombre. Y mujer, va. Segundo, en tiempos de COVID. Tenemos 2 o 3 instrumentos. El instrumento principal es desde el fondo, el programa que estamos haciendo los miércoles a las 8 de la noche. Les sugiero que se conecte 8 de la noche todos los miércoles, o sea, hoy mismo, en la noche, a las 8, a través de internet. Ahí estamos dando sugerencias, proponiendo, y podemos sumar a iniciativas, difusión. Necesitamos ampliar las redes de quédate en casa y quédate leyendo al máximo. Tenemos en estos momentos 25,000 intervenciones en red por parte del aparato del Estado, a todos los niveles, municipales, locales, estatales, nacionales, etc. Tenemos que tender a crear vasos comunicantes y conexiones. Y esto es viable. ¿Qué leer? Y esta es una buena pregunta que yo no acabo de resolver, porque cada ciudadano es un lector y cada ciudadano lee de manera diferente. Y decirle a alguien que no le gustan las novelas románticas, que se lea El amante de Lady Chatterley, es provocar que diga, qué pinche libro más asqueroso me recomendaste. Y recomendarle a alguien que no le entra a la literatura de ficción y que le gusta la literatura de ensayo, de interpretación, no. Entonces, ¿cómo demonios recomendar qué leer? Bien, es la política del abanico. Ofrece variedad y no obligues, no impongas, no digas. Los mecanismos neoliberales de la industria del libro lo que hacen es sacan un libro y organizan un bombardeo publicitario. Incluso usan términos horribles como bestseller. Un bestseller es un libro que vende mucho. Y yo me haría la pregunta que se hacían los españoles en la transición, la caída del franquismo. Una revista muy famosa publicó una portada brutal en la que decía 800 millones de moscas comen mierda. ¿Le entramos? Bien, el paralelo con esta frase terrible era, bueno, y este libro vende mucho, ¿tenemos que leerlo porque vende mucho? ¿La fama genera fama? ¿O tenemos que crear lo que hemos llamado una y otra vez la República Democrática de los Lectores, que es los mecanismos de recomendación? Yo leí esto y me parece muy interesante. Le digo a mi primo, le digo a mi vecino, le digo a la gente con la que estoy en contacto. Y a partir de los gustos de cada cual, ir creando un panorama y un universo de lectura. Podemos ofrecer un montón de cosas. Podemos ofrecer grandes descuentos, libros en descarga gratis para que la gente le entre. Échenos una mano a gestar para los meses que nos quedan de aislamiento y COVID mecanismos de redifusión.
Y yo ahí me quedaría con esos dos conceptos y vamos discutiéndolos. Enciendan sus micros para que podamos conversarlos. Muchas gracias, maestro. Sus palabras muy sabias, la verdad. Vamos a entrar a esa fase de preguntas y respuestas. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta aquí en la red. Hay muchas felicitaciones desde Mazatlán, de Mochis. ¿Tenemos alguna pregunta? Preguntas solo puras felicitaciones. Saludos desde Bagrecito, desde Mazatlán. Y bueno, veríamos aquí en la plataforma de Zoom si alguno de los que están aquí conectados desean hacer alguna pregunta al maestro. Adelante, Salvador. Buenos días, muchas gracias por la invitación al Congreso, maestro Paco Ignacio Taibo. Mire, lo que tengo aquí es el libro que entregaron cuando acompañó usted al presidente de la República y a su esposa a Mocorito, mi tierra, y como usted bien lo dice, ya le puso el cascabel al gato para que valga la pena esto. Ojalá que pueda ser útil. Mire, yo le quiero comentar que una de las cosas que pudieran alentar la lectura, y no pretendo darle clases obviamente a usted, ¿no? Pero sí, ante esta oportunidad no la voy a desaprovechar. Yo creo que el afán y la afición de que las gentes en las localidades puedan aficionarse al gusto de la lectura tiene que ver con que la temática sea algo conocido, algo local, la microhistoria. Y yo creo que hay muchos, yo soy parte de organizaciones culturales acá, de la Crónica de Sinaloa, estoy al frente de una corresponsalía en Mocorito del Seminario de Cultura Mexicana que congrega a los municipios. Es la corresponsalía del Ébora, pero por cuestiones de, yo vivo en Mocorito, ahí tiene la sede. Entonces, creo que hay que fomentar entonces el apoyo a escritores locales para que con las cosas que se conocen, creo que la plebada de prepa, de secundaria, se puede aficionar a la lectura. Entonces, creo que Sinaloa tiene un capital enorme, usted lo conoce, ha estado 20 veces ahí en la Feria del Libro en Mazatlán, conoce, porque le acabo de escuchar, la labor intensa que hizo la Universidad de Sinaloa cuando reeditó y recogió la colección Rescate que editó la universidad, que eso dio pauta a la generación de historiadores que tenemos en Sinaloa y que se ha abierto, es un boom en Sinaloa, tenemos en todos los municipios gente que queremos publicar y que no hay posibilidades. Fíjese que usted, cuando nos regalaron este librito de Rafael Buelna, disculpe la expresión, pero es por el tamaño, pero el contenido bárbaro. Yo me puse a escribir de Rafael Buelna y ahí tengo como 30, 40 cuartillas y me puse a escribir las batallas amorosas del general, por ahí me metí. Él conquistó muchas jovencitas antes de irse, que lo expulsaron del Colegio Civil Rosales, y por ahí rescaté. He estado, entonces hay mucho que hacer y yo creo que una de las cosas que hay que intentarlo, le vi el semblante cuando lo dije, creo que hay que explorar porque la temática sea local para que los muchachos puedan aficionarse a eso. Y antes de que pueda ya no tener oportunidad, yo quisiera preguntarle cuándo van a echar a andar el programa de Brigadas para Leer, que se suspendió porque no hubo participación de mujeres. Me parece que eso nos va a ayudar mucho a gente que nos estamos aficionando a eso. Pero caso concreto, yo le sugiero eso y además cuando usted estuvo en Mocorito visitó un centro cultural que está a un lado de la plaza grande ahí de Mocorito y le pedimos publicaciones del Fondo de Cultura Económica de literatura infantil. Ojalá que pudiera tener yo la posibilidad de contactarme con usted para que eso se pueda concretar. Muchas gracias por la oportunidad, diputada, diputado, doctora Sonia. Estás conectada, está con nosotros Marilina. Y la conexión para que les llegue al centro libros infantiles, ahí la tienes.
ahorita creamos o dejamos que Marilina nos diga cuáles son los mecanismos para pedir envío de sesiones y de donaciones. En estos momentos es un momento muy difícil, tenemos las bodegas cerradas, no solo las librerías cerradas, pero en cuanto podamos empezar a surtirlos. Por otro lado, la presencia de Marilina en esta reunión es importante por una cosa, porque hay un trabajo enorme de creación de salas de lectura en Sinaloa, en marcha, hasta donde yo he visto informes, hay cantidad de salas, clubs de lectura normales con las que hemos estado conectando y trabajando. Claro, en momentos como estos es difícil porque el puro envío de un paquete de libros nos crea un conflicto enorme, y cuando tienes que enviar 300 o 400 o 2000 paquetes, pues tiene unos costos infames y no tenemos la infraestructura por las bodegas cerradas. Pero sí me gustaría que Marilina contara un poco cómo está la situación. Ojalá me pueda dar el contacto y con gusto lo haré. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Salvador. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, yo pediría que dejáramos a Marilina que interviniera un segundo para que les contara mecanismos que ya están vivos de relación con Sinaloa. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marilina Barona y soy parte del equipo de Paco Taibo, soy directora general de publicaciones. Yo también estuve en Mocorito cuando se repartió el libro y cuando tuvimos una reunión. De hecho, fue la primera reunión en la República que tuvimos el primer contacto que tuvimos ya directo con salas de lectura. Ahorita hemos mantenido la relación con las salas de lectura de todo el país, además de que se han formado círculos de lectura y clubes de lectura en escuelas normales. Todos los días hay capacitación, por ejemplo, para escuelas normales a distancia, vía Zoom también, como estamos ahorita. Y lo que dice Paco de los libros, bueno, las salas de lectura, lo que las hemos estado apoyando es con libros y con capacitación. Con libros ahorita no se puede porque más allá de todo no se pueden enviar libros, más allá de recursos no se pueden enviar porque están cerradas las bodegas, etcétera. Pero tenemos un acervo ahí, un stock de libros bastante bueno, bastante grande, preparado, listo para que en cuanto se pueda, se hará el envío a todas las salas de lectura. A Paco se le olvidó mencionar un segundo programa que tenemos los sábados a las 5 de la tarde, que se llama República de Lectores, que va fundamentalmente dirigido a quienes hacen fomento a la lectura. Entonces, nosotros tenemos contacto con Sinaloa, con las salas de lectura de Sinaloa, que están presentes. Hay una página en Facebook, ustedes pueden entrar, que es el Programa Nacional de Salas de Lectura, y ahí un día se hace lectura en voz alta, otro día se recomiendan libros, otro día se dan tips de fomento a la lectura. Todos los días hay actividades diferentes en ese portal de Facebook de Programa Nacional de Salas de Lectura, y suelen estar presentes las salas de Sinaloa. Tenemos pendiente, digamos, todavía no hemos realizado, y hasta donde tengo, si no mal recuerdo, es prácticamente el único estado que nos falta de hacer una jornada estatal de fomento a la lectura. Ahorita se nos atravesó esta modalidad del COVID, pero creo que vale la pena en todo caso tener el apoyo del Congreso para, en cuanto se pueda, quizá a principios del año que entra, no sé, habría que valorarlo, poder realizar la jornada estatal de fomento a la lectura con todas las salas de lectura del Estado, e incluso ver la posibilidad de formar nuevas salas de lectura, de tocar otros territorios del Estado para poder ampliar este trabajo de fomento a la lectura. Yo, al final, si quieren, por el chat les anoto mi correo electrónico. Igual José Antonio Ríos tiene todos mis datos. Él les puede pasar mi correo, mi número de teléfono, etcétera, para que mantengamos el contacto y cualquier solicitud nos la puedan enviar directamente. Gracias. Gracias. Ahí la buscaré. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. ¿Algo más que deseen comentar? Ingeniero José Antonio.
Bueno, pues me es muy grato tener aquí en Sinaloa, en el Congreso del Estado, a Paco Ignacio Taibo y a Marilina y al personal que colabora con ellos. Por nuestra parte, desde el Congreso del Estado, retomamos la propuesta que Taibo nos ha hecho de elaborar un plan de Sinaloa del Fondo de Cultura Económica en coordinación con el Congreso del Estado. Me parece excelente idea, vamos echándola a andar. Yo en los próximos días me pongo de acuerdo con su secretario particular, con con Erra, sí, que no es mi secretario particular. No tengo secretario particular para mi fortuna. Es el coordinador de la dirección. Ah, bueno, con Ezra, perdón, y con Marilina, y echamos a andar esto con mucho gusto. Pero va. Adelante. Ríos. Muy bien. Ríos. Sí. Una pregunta quiero hacerle a Ignacio Taibo, Pedro Brito. ¿Quién? Dime, Pedro. Pedro Brito. Ah, sí, adelante, maestro. Bueno, me parece muy bien esa propuesta que hace Paco Ignacio Taibo de conectar el Fondo de Cultura con los escritores sinaloenses. Y yo en particular ahí me gustaría que un escritor que ha sido muy reconocido aquí en Sinaloa y en México, pero que no ha tenido a lo mejor la oportunidad de las grandes editoriales como el Fondo de Cultura, es Damaso Murúa, un escritor de primer nivel que ha hecho un trabajo muy importante en la creación de personajes como el Huilo Mentiras. Ahí podría ser uno de los de la línea. Esa es una aportación. El otro, López Cuadras, un escritor de Guasave, de Guamúchil, perdón, ¿verdad? Que podría ser también César López Cuadras, ¿verdad? Es una posibilidad. Ambos ya murieron, pero sus obras, pues ahí están y podrían encontrar a lo mejor una nueva etapa. Pero más allá de eso, yo le quiero preguntar a Paco Ignacio Taibo, el historiador, el creador, el que escribió el libro, la trilogía del libro Patria, particularmente una pregunta del momento actual, porque vamos a decir la lectura, sí, la lectura, sin embargo, los autores, los intelectuales, los creadores pueden tener también diferentes perspectivas y posiciones, y aprovechando de que hoy, 10 de junio de 1971, Luis Hernández Navarro habla de un halconazo en Jalisco, en Guadalajara particularmente, hace algunos días. Pero ahí, de manera específica, una expresión que hizo el historiador Enrique Krause, donde prácticamente comparó al gobernador de Jalisco como si fuera una especie de Neo Mariano Otero. Entonces, ya a ti que conoces bien toda esa historia, pues nos gustaría que tuvieras aquí con nosotros, los sinaloenses, alguna expresión en relación con ese exabrupto o esa, vamos a decir, exageración que, bueno, después se dijo que también tenía que ver con pagos del gobierno de Jalisco a letras libres. A ver, estimado Paco Ignacio Taibo, una de las tuyas, las que tú sabes hacer. Sí, ya me estás metiendo al callejón de los madrazos. A ver, si Ramón Corona existiera, a estos cuates duro les diera, compañeros. Ustedes tienen la referencia sinaloense. Los intelectuales de derecha de este país están tratando de reorganizarse y reagruparse, pero lo están haciendo en un momento en que debería darles vergüenza, un momento en el que necesitamos que todas las fuerzas de la nación se concentren en la lucha contra la epidemia y en la preparación del regreso económico bajo la guía del primero los pobres, hombre. Estos están haciendo politiquilla y politiquilla de segunda. Son sujetos de mi más profundo personal desprecio. Como director del fondo hasta ahí llegué. Personalizando esta historia, no me hagas hacer declaraciones que luego aparecerán en 32 periódicos conservadores diciendo lo que opino de lo que está pasando en Jalisco y de la relación extraña, por llamarla de alguna manera, de Krause con el gobierno estatal. Muy bien, muy bien.
Muchas gracias, maestro Paco Ignacio Taibo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario aquí en la sala? Muy bien, creo que no. A ver, Arturo Aguirre. A ver, Arturo. Sí, hola, pues Tocaya gracias. Bello. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, muy bien. Así. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Y yo coincido con la importancia que tiene la lectura como educación y pues como parte de uno de los pilares para cambiar profundamente lo social. No. A mí me interesa mucho esta relación con las fuentes documentales. Quisiera saber si me puede comentar si están haciendo algo para acercar un poco estas fuentes documentales producidas en las comunidades o incluso códices, porque visitamos cualquier biblioteca, lo que menos encontramos son fuentes documentales hechas por las propias, digamos, por los propios pueblos originarios, ¿no? Entonces es un gran problema porque esto deriva en un fuerte racismo, en una división, porque agrupamos en el concepto de indio a un gran número de pueblos con cuestiones diferentes. Entonces, como estudiante, a mí siempre me ha hecho mucho ruido que en las universidades, incluso ya no solo en cualquier biblioteca, no tengamos códices o cuentos producidos por indígenas, ya digamos ya traducidos al español, si se quiere, pero me parecería muy importante hacer esta vinculación con las poblaciones originarias y hacia nosotros, digamos como mestizos. Estoy de acuerdo. Cuando estás de acuerdo no tienes por qué decir que estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tiene usted razón. Muy bien. Veamos qué podemos hacer. En estos momentos estamos empezando a producir algunos materiales traducidos de lenguas indígenas. Dos salen en las próximas semanas, una gran antología de poesía y un libro bien bonito de crónicas oaxaqueñas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Paco Ignacio. Le damos el uso de la voz a la diputada Abelló. ¿Quiere hacer algún comentario? Adelante, diputada Francisca Abelló. Quiero saludar, quiero saludar a mi paisano. Ahora me conviene. Siempre digo que soy mexicana, ahora me conviene saludar a mi paisano. Él nació en Oviedo, yo nací en Reus. Y estoy leyendo, y además Tocayo, saludos. Saludos. ¿Sabes qué estoy leyendo? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo ahí te va, Las estrellas, que sean fuego las estrellas. ¡Ay! Con razón. ¿Con razón qué? Con razón eres de Reus. Bueno, ¿te acuerdas? Es que mira, tú ves, ¿cómo te diré? Tú como personaje conoces a mucha gente, ves a mucha gente. La vez que viniste a Culiacán ya te saludé y me dijiste, estoy haciendo un libro. Y luego cuando te encontré en Bellas Artes en México me dijiste, ya lo hice, léelo. Y lo tengo y lo estoy leyendo. Y el título siempre se me complica. Que sean fuego las estrellas. Que sean fuego las estrellas. Voy a la mitad, es la verdad. Y decía, dime. Decía Monsiváis que el que tenga un lector que lo cuide. Pues muy bien. Mira, ese estoy leyendo, aparte de que ya leí el Francisco Villa y el Che Guevara y los tres de la patria. Aquí en la casa tenemos todo tuyo, nos encanta, te felicito. Y por eso te digo que ahora presumo de paisano, porque siempre digo que soy mexicana, tengo ya 43 años aquí y quiero ser y soy mexicana de corazón. Y soy diputada aquí en Sinaloa y doy la vida por la cuarta transformación, así de fácil, así de concreto. Siempre digo yo que soy de la cuarta, de Morena antes de que Morena existiera. ¿Por qué? Porque tanta miseria que hay en este pueblo, se necesita un programa como el que tiene Andrés Manuel. Y eso lo tengo muy claro. Bueno, eso es en política hablando y en libros. Pero mira, te quiero preguntar si has leído este. ¿Cuál es este? Se llama, lo están viendo los compañeros, ¿lo ven? No, sí. Yo no, porque solo tengo 9 imágenes en pantalla.
La Pero res- dime cómo se llama. Ponlas todas, pon todas las imágenes para que lo veas. No se puede, yo solo admite 9 en mi pantalla. Bueno. Yo le digo, diputada. Se La llama, resistencia dile. indígena ante la conquista. ¿Se llama cómo, perdón? La resistencia indígena ante la conquista. Ah. Josefina Oliva de Col. Necesitaría que lo vieras, pero bueno. No hace falta, ya tomé nota. Ese libro te va a encantar y no es fácil de conseguir. Lo conseguí en unas segundas allá en México buscando uno, pero te cuento la historia rápido. Ese libro andaba en Barcelona y un señor lo tiene en catalán y le digo, oye, ¿y ese libro, si es de México, es La Resistencia? Dice que lo estoy traduciendo al catalán. ¿Cómo? Vámonos. Le digo, si es un libro muy importante en México. Y me dice, pues aquí lo queremos en catalán y aquí está en español y búscalo en español en México. Y lo busqué allá en Coyoacán, allá en todas partes y es de segunda, lo encontré en segunda. Pero ese libro es, ¿cómo te diré? Tanto que hablamos de la historia de México desde la independencia, este va antes, va cuando llegó Cortés, va todo el genocidio, es un genocidio tremendo. Y esa señora que lo escribe se llama Josefina Oliva de Col. Lo escribe en agradecimiento cuando llegó a México, que lo trataron muy bien cuando llegaron los niños con Lázaro Cárdenas, y ella es maestra, ya falleció, claro, y Josefina Oliva de Col nació en Reus también, y es una coincidencia. Cuando yo vi este libro me encantó, y yo lo recomiendo. Juro que lo voy a buscar. Lo recomiendo porque la verdad documenta el genocidio que se hizo, qué manera tan cruel de matar a la gente y la iglesia avalándolo. Muy bien, tomo nota, lo voy a buscar. Debe estar entre mis libros en la parte de arriba de este librero. Ajá. Están los libros sobre la conquista, debe estar ahí. Lo que pasa es que cuando me especialicé en cosas como Pancho Villa o el siglo XIX, dejé de leer historia de la conquista. Sí. Entonces, bueno, ahora que tengo un poco más de tiempo voy a volver. Sí, y reeditarlo porque fui a la editorial Siglo XXI allá en Coyoacán, y me dijeron que ya no lo hacían, que porque en un tiempo dado lo habían quitado porque hería susceptibilidades. Ah. Sí, fui a la editorial. ¿Qué se les? Nada, no les hacemos caso, nos importa un bledo que siguieran susceptibilidades. Bueno, el libro abre debate, no pasa nada. Hay que ponerlo en circulación con los jóvenes para que conozcan su historia y que ese genocidio de algún modo sea algún día reparado, no sé cómo. Tomo nota. Saludarte, tocayo. Muchas gracias, diputada Francisca Belló. La última pregunta que tenemos aquí la hace América Armenta de Noroeste. Mencionó las bondades de la lectura y lo que ofrece en el Fondo de Cultura Económica, pero en Culiacán no tenemos espacios propicios para leer. La biblioteca Gilberto Owen tiene 4 años en la promesa de que se terminará y se podrá usar. ¿Qué opinión o qué panorama encuentra en una ciudad con 1 millón de habitantes que carece de espacios públicos dignos para leer? En general tenemos el mismo problema en todos lados. Pero insisto, lo importante no es tener bibliotecas, sino tener una nueva manera de biblioteca donde se abre, se propicia la discusión, se dice que son esos libros que están ahí escondidos. Si la biblioteca no se vuelve activa, no sirve de nada. Tenemos que volver las bibliotecas sectores activos y eso significa un nuevo modelo. Yo creo que está trabajando Marx en un nuevo modelo de biblioteca. De cualquier manera, tenemos que reactivar también las librerías. Ahora que salgamos del COVID, vamos a darles peso y poder a las librerías. La de Mazatlán, en principio, vamos a empezar. Teníamos un plan precioso para la librería de Mazatlán, haciendo un tendido de libros a precios súper bajos en el parquecito que está enfrente de la librería de Mazatlán. Y queríamos hacer una extensión a Culiacán, que era lo menos. Y pero bueno, ya saben que si quieren que me ponga a llorar, me pongo a llorar, pero algún día saldremos de esto y podremos volver a las calles, ¿no? Que es el estado, el lugar natural para que el libro se difunda. Si me permiten. Muy bien. Diputado José Rosario.
Sí, yo como presidente de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, hemos estado trabajando junto con el grupo parlamentario de Morena para reestructurar, para modernizar las bibliotecas del Estado. Solicitamos 75 millones de pesos en el presupuesto 2018 para eso. Solamente se nos aprobaron 15 millones. En el presupuesto 2020, solamente 10 millones para ese tipo de inversión en bibliotecas. Porque hay que decirlo que solamente el 20% de las ciento y tantas bibliotecas que existen en el Estado funcionan. Hay algunas que no tienen, perdón, dijiste solo, libros. perdón, dijiste solo el 20% están funcionando. Más o menos. Vaca, hijo de la guayaba. Entonces, hemos estado trabajando en coordinación ya con el ISIC para este año ya entrar, reparar, reestructurar 75 bibliotecas. Solo 75, porque el presupuesto que se aprobó fue muy limitado. Entonces, ya platicamos con Max Arriaga, ya vino con nosotros y hemos estado pues buscando la manera de contactarnos también con usted, y qué bueno que ahora pues, se nos presenta la oportunidad y la vamos a aprovechar aquí por la conexión que tenemos con Río Rojo, para que también nos apoyen no solo en la reestructuración de las bibliotecas, sino también en la cuestión de la promoción de la lectura, que hace mucha falta aquí en Sinaloa, definitivamente. Va, esa segunda parte va. Yo creo que con Marx, a ver, compañeros, las cosas estaban mal en términos de los presupuestos para la cultura. Van a estar peor. Cualquier ilusión al respecto es ficción. Vamos a tener menos dinero. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues echarle más talento, ganas, conceptos a la promoción, al fomento de la lectura. No depender tanto de los recursos económicos como de los cambios en los contenidos y en la profundidad con la que se trabaja. Yo creo que podemos crear un plan Sinaloa de fomento a la lectura, que arranquemos como una reunión de salas y clubs de lectura y que empiece a darle actividad a las bibliotecas, reparadas o sin reparar, para que vuelvan a tener vida, de tal manera que la biblioteca se vuelva algo activo y no pasivo en la vida de la lectura comunitaria. El otro día ya estábamos viendo hace unos 4 meses que había salas de lectura que no tenían sede, o sea, funcionaban en un jardín, en un parque, cuando había una biblioteca a 7 cuadras, y la bibliotecaria les decía, no, aquí es para que vengan a pedir libros prestados. Y mandamos un recado a Marx, y Marx dijo, pero ¿cómo no? Que la biblioteca se active, ¿sí? Que se vuelva no solo un lugar donde prestan libros, sino un lugar donde se reúnen salas de lectura y discuten. O sea, a veces sin dinero se pueden hacer muchas cosas si tenemos una mentalidad de ir de abajo hacia arriba y a partir del voluntariado inmenso que hay en este país. Muy bien. ¿Algo más, diputado Rosario? Pues está muy bien la idea. Vamos a esperar que pronto se realice, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La maestra Alma de la Universidad de Occidente. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta videoconferencia. Felicidades, maestro. Solo con un comentario de un edificio que está contemplado de hace años a un costado de la Universidad Autónoma de Occidente. Está obsoleto. Hace muchos años se había implementado para biblioteca pública y quedó ahí. Ojalá que el Congreso retomara ese edificio y se hiciera realmente lo que se había querido hacer hace años. Nada más quería hacer ese comentario. ¿En qué ciudad, maestra? En Culiacán, Sinaloa. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Es un edificio muy grande que quedó construido, pero hasta ahí nada más, pero está a un costado de la Universidad Autónoma de Occidente y está gigante.
se había hecho para biblioteca, pero solamente quedó ahí, solamente hasta ahí. ¿Y qué tal si la universidad y el fondo empezamos a pensar en hacer una gran librería en Culiacán que no la tiene? Sí, ojalá y sí, la verdad Y que sí. centro Porque... cultural y una librería donde se abran debates y se regalen Sí. libros, ¿no? Sí, así es, ojalá. ¿Te Sí. conectas con nosotros para esta propuesta a Sí. través de Fritz Glockner, que es el que lleva la lista de las nuevas librerías que vamos a crear cuando salgamos del COVID? Sí, y mandaré fotos para que vean el edificio de cómo está gigante. Está excelente. Y contamos con que si lanzamos la iniciativa, el Congreso del Estado puede meter apoyo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos. Claro Gracias. que sí. Los tengo que dejar, tengo una reunión con la secretaria de Relaciones Exteriores urgente a las 2 de la tarde y me quedan 3 minutos de vida, compañeros. Muy bien, muchas gracias. Pero les dejo a Marilina. Muy bien, le damos entonces, muchas gracias, maestro. Le damos el uso de la voz al diputado Rosario para que clausure el evento, diputado Rosario. Muchas gracias. Pues muy agradecido, Paco Ignacio Taibo II, por habernos ofrecido esta videoconferencia magistral a todos los participantes. También a nombre de la comisión agradezco a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, el trabajo realizado para la realización de este evento. Y sin más preámbulo, como dice Paco Ignacio, aquí entre gitanos no nos vamos a leer las cartas, siendo las 12 horas con 58 minutos. Damos por concluida esta videoconferencia titulada Los libros y la lectura en la pandemia COVID-19 con Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias por su atención. Los dejo. Muy bien. Muy bien.